uno. O sea, esa es una verdad que es bien fundamental para la iglesia cristiana, para cada creyente que quiere aprender la palabra del Señor. Al estudiar la vida de Cristo, conocemos a los tres que a la vez son uno. Amén. Sí, al principio en su vida pública, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, si usted ha leído allí en Mateo 3, 16, vamos a leerlo, Mateo 3, versículos 16 y 17, gloria al Señor. Jesús vino a ser bautizado y en el capítulo 3 de Mateo, versículos 16 y 17, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o contentamiento. Ahora note allí que estamos mirando, Jesús es el Hijo de Dios y es Dios Hijo. ¿Okay? Jesús es lo que nosotros llamamos la segunda persona en la Trinidad. Él es Dios Hijo. ¿Sí? Y dice Jesús se está bautizando y cuando fue bautizado subió del agua, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Ahora yo siempre enfatizo esto, no quiere decir que el Espíritu de Dios es una paloma, ni que tiene forma de una paloma, ¿ok? Sino que en esta ocasión se vio como una paloma y venía sobre él. Aquí estamos hablando de Jesús, el Hijo, siendo bautizado, el Espíritu de Dios viniendo sobre él. ¿Ok? Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. ¿A quién se está refiriendo? ¿Ah? A Jesús. A Jesús, es mi Hijo amado. Ahora, ¿quién está hablando eso? Dios, pero Jesús también es Dios. El Espíritu Santo también es Dios. ¿Quién está hablando? El Padre. O sea, dice, este es mi Hijo. Nadie dice, este es mi Hijo, si no es el Padre. Usted tiene un hijo varón y dice, este es mi hijo. Yo no puedo decir de su hijo, este es mi hijo, yo no soy el papá. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o contentamiento. O sea, aquí estamos mirando tres. Mucha gente se confunde porque dice que nosotros adoramos tres dioses. Pero es aquí donde está el tema central de lo que vamos a mirar en esta noche. O sea que se da al hombre una triple revelación de Dios a través de sus 5 sentidos. O sea que los seres humanos pudieron mirar lo que estaban en aquel momento allí. Jesús bautizándose. Juan el Bautista pudo mirar el Espíritu Santo en forma de paloma que vino sobre él y Jesús también lo vio. Y la voz que se oyó del cielo. O sea, los 5 sentidos pudieron darse cuenta, entender que está hablando aquí de 3 personas. Amén. Ahora, en las enseñanzas y en la predicación de Jesús y en sus conversaciones privadas con sus discípulos, Jesús habló constantemente de su Padre y habló de sí mismo como que eran 2 personas distintas. Él siempre dijo, él dijo, yo y el Padre uno somos. Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Vamos a mirar esas 3 escrituras para que usted lo pueda mirar en su propia Biblia. En el capítulo 10 de Juan, versículo 30. Juan, capítulo 10, versículo 30. Aleluya. Juan, capítulo 10, versículo 30. Jesús hace esta declaración, es un versículo bien pequeño. Yo y el Padre, uno somos. Ahora, esa palabra uno es interesante. Esa palabra uno significa una unidad o una misma esencia. O sea que Jesús está diciendo aquí, yo y el Padre somos una unidad y una misma esencia. Una misma naturaleza. No dice una misma persona. ¿Queda claro? Dice una misma esencia.
yo y el Padre somos uno. Si mucha gente toma este pasaje y dicen, ah, no, ya ves, el Padre y Jesús son una misma persona. Pero la Biblia no enseña eso. Él dice, yo y el Padre uno somos. O sea, es como cuando uno dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No dice una sola persona. Seguirán siendo dos personas, pero que se han unido para formar una unidad en el matrimonio. Hay una unidad allí constituida por dos personas. El hombre sigue siendo hombre, la mujer sigue siendo mujer, con sus características personales cada uno. Pero vienen a ser una unidad, vienen a formar una unidad. De esa manera Jesús dice, yo y el Padre uno somos, o sea, yo y el Padre somos una unidad o una misma esencia. ¿Por qué podemos decir que así es la manera correcta de interpretar? Vamos a mirar dos escrituras más. En el capítulo 14 de Juan, unas páginas más adelante, en el versículo 9. Juan 14, 9, Jesús también está hablando y Él está hablando a sus discípulos. Y en el versículo 9 Jesús le dijo, tanto tiempo, vamos a mirar un poquito antes para entender. Jesús dice en el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora mira lo que dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, note que Jesús de repente parece que está diciendo, yo y el Padre somos una sola persona. Pareciera que dijera eso, pero no lo dice. Luego dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, yo y el Padre somos lo mismo, pero no es así. Cuando Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, implica que Él está revelando al Padre en sus palabras, en sus acciones, de modo que lo que la gente ve en Él es como si viera al Padre haciendo lo mismo, porque Él lo está revelando. ¿Lo podemos entender? Sí, para mirar un poquito más, note que Él dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Él no dice el Padre que soy yo. Él dice el Padre que mora en mí. O sea, el Padre mora en mí de la misma manera que el Espíritu Santo mora en ti. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, Jesús está hablando de una unidad entre Él y el Padre muy, muy íntima. De manera que cuando lo veían a Él, podían decir, estamos viendo al Padre, porque son iguales. Porque Él está revelando al Padre en su forma de vivir, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de enseñar. Ahora mira otra escritura en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 19. Juan capítulo 5, versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo a ellos, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora mira en el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, Jesús está aquí está diciendo o está enseñándonos que Él y el Padre no son una misma persona. Yo busco hacer la voluntad del Padre, no la mía.
Si Él y el Padre fueran una misma persona, Él hubiera dicho, yo hago mi voluntad. Porque yo y el Padre somos la misma persona. Pero Él dice, yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad del Padre. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí lo pueden ver? O sea, ¿por qué hago este énfasis en esta noche? Porque Jesús está mostrando a sus discípulos y al pueblo que lo estaba escuchando, aparte de los discípulos, una revelación, una verdad que ellos no habían escuchado nunca y no podían entender muy fácilmente. En efecto, cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, quisieron atacar a Jesús, y esa fue la razón por la cual Jesús fue crucificado. Por la cual ellos crucificaron a Jesús, porque le dijeron, dices blasfemias porque te consideras que eres Dios, que eres igual a Dios. O sea, el punto aquí es, Jesús está enseñando que el único Dios que los judíos habían reconocido como Jehová, se manifiesta en más de una persona. Amén. Aleluya. Y es lo que nosotros llamamos en teología la Trinidad. O sea, esta palabra Trinidad no aparece en la Biblia en ningún lado. No trate de buscarla porque no va a encontrar. Pero el concepto sí aparece. El concepto, ¿cuál es el concepto? Bueno, vamos a mirar. En las enseñanzas de Jesús, Él introduce también a un tercero como Dios. No solamente Él, el Hijo, no solamente el Padre, sino que Él introduce ahora a un tercero. Cuando Él habla con sus discípulos en el capítulo 14 de Juan, vamos a mirar allí, Juan capítulo 14 otra vez. Él anuncia que Él va a rogar al Padre, el Padre enviará otro consolador para que esté con ellos para siempre. Y Él menciona en el versículo 26 que este consolador es el Espíritu Santo. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, si miras tú bien en este versículo, Jesús habla del consolador y Él menciona que el consolador es el Espíritu Santo. Amén. A quien el Padre enviará en mi nombre. Aquí está mencionando al Espíritu Santo, está mencionando al Padre y está mencionando a Él. Ya no está hablando solamente yo y el Padre, sino que ahora está mencionando al Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, Cristo habló del Espíritu Santo que había de venir para tomar su lugar. Unos versículos antes, en el versículo 16, Él dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, note bien esto porque es interesante. Toda la descripción que se hace en la Biblia de los tres, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, presenta de una manera muy definitiva y absoluta tres personas diferentes en la divinidad, o tres personas diferentes en el ser de Dios. Tres personas. O sea, un solo Dios manifestado en tres personas, pero que a la misma vez hacen una absoluta y completa unidad. Aleluya. No espere adorar tres dioses. No son tres dioses. Es un solo Dios. Ay, yo no entiendo eso, pastor. Bueno, para serte sincero, yo tampoco lo entiendo. Porque esto es una verdad que no se puede entender con una mente tan limitada como la mente nuestra. Pero si está escrito allí y si Jesús lo enseñó, debe ser verdad. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. O sea, es una absoluta Trinidad. Cada uno es distinto de los otros dos. Ninguno de los tres posiblemente podría ser cualquiera de los otros dos. El Padre no puede ser el Hijo. El Padre no puede ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede ser el Padre. Cada uno tiene su
su función y su manera. Aleluya. Amén. Ni dos de los tres pueden existir sin el tercero. Es muy interesante. O sea, Dios se manifiesta como una completa y absoluta Trinidad. No obstante, es también una absoluta unidad. Sí, hoy día hay grupos cristianos que dicen, yo soy unitario. Y el otro dice, no, yo soy trinitario. El unitario cree que Jesús es Dios Padre y Espíritu Santo, solamente una persona, solo Jesús. Ese es el unitario. El trinitario es el como nosotros creemos Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en realidad los dos conceptos están. Dios es una Trinidad absoluta, pero también es una unidad absoluta y una unidad completa. ¿Sí me está entendiendo? Los tres son absolutamente uno. Tres en uno. Cada uno está representado como Dios. Cada uno es la totalidad de Dios. O sea, el Espíritu Santo no es menos Dios que el Padre. El Padre no es más Dios que el Hijo. El Hijo es completo Dios. El Padre es completo Dios y el Espíritu Santo es completo Dios. Aleluya. O sea que Dios no puede ser dividido. Tengo el Padre, pero no está el Hijo. No. Los tres son uno. Cada uno de los tres son Dios, no dioses, Dios. O pudiéramos decir, cada uno de los tres es Dios. Y cada uno es la totalidad de Dios. Dice, pastor, me está enredando. No lo estoy enredando. Vamos a mirar un poquito más. Los tres están representados como Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, no es tres modos de actuar de Dios, sino tres modos de ser de Él. Tres modos de ser que es Dios. La palabra dice que el Padre es primero, el Hijo es segundo y el Espíritu Santo el tercero. Sin embargo, entienda esto, no significa que uno es primero en deidad o divinidad, porque todos son Dios. No significa que uno es más grande que el otro, porque todos son infinitos. No significa tampoco que uno es primero en tiempo, porque todos son eternos. Se menciona el Padre primero, el Hijo después y el Espíritu Santo después, pero no porque el Padre vino primero y luego no. Los tres son Dios. Los tres son una esencia. Y como Dios son infinitos, no tienen principio ni final, son eternos. Entonces nadie vino primero. Es Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Solamente se pone en un orden lógico. Sí, la palabra de Dios representa al Padre como creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero a la misma vez se nos enseña en el libro de Juan, en el principio era el Verbo, hablando del Hijo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora Génesis dice, en el principio creó Dios. Como refiriéndose al Padre. Pero luego Juan dice que el que creó fue el Hijo, el Verbo. En Colosenses 1:16 se nos enseña que todo fue creado por el Hijo, por Él y para Él. Y cuando miramos en Génesis 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Y el Espíritu de Dios fue el poder que manifestó la luz. O sea, estamos mirando que no es algo que podemos decir Dios el Padre creó, pero Dios el Hijo también creó. Y Dios el Espíritu Santo también creó. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? No quiero estar hablando algo que usted no me está entendiendo. Ajá. Ahora, en este estudio yo hago esta introducción para que podamos entender la persona y la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo queda siempre relegado en la iglesia, en la forma de creer de la gente, como inferior, como una fuerza, un poder, y no se le da el valor y no se entiende tanto
la realidad de su persona, como entendemos, por ejemplo, la realidad de la persona del Hijo, porque vino manifestado en carne cuando vino Jesús a este mundo. O sea que la necesidad de un estudio profundo y definido del Espíritu Santo es muy interesante para profundizar nuestra vida cristiana. Amén. Sí, el Espíritu Santo como el Padre, igual que el Padre, es invisible. Es invisible, es Espíritu. Su principal tarea, la principal tarea del Espíritu Santo es revelar al Hijo. Esto es muy vital. La principal tarea, dilo conmigo, la principal tarea del Espíritu Santo en el mundo es revelar al Hijo, que es Cristo. Y en el Hijo, Él revela al Padre. Alabado sea Dios. O sea, el ministerio del Espíritu Santo, aunque es invisible, es para revelar la plenitud de Dios al hombre y por el hombre. Note bien, vivimos en lo que se denomina hoy día en teología la dispensación del Espíritu Santo. La dispensación del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que ha hecho al Padre y al Hijo tan reales en nuestra vida y para nuestra vida. Sin el Espíritu Santo no podemos conocer a Cristo. Sin el Espíritu Santo no podemos conocer al Padre. Sin el Espíritu Santo no podemos desarrollar una relación ni con el Padre ni con el Hijo. Y no podemos vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Se imagina cuán importante es conocer la realidad de la persona del Espíritu Santo? Amén. Conocer su naturaleza, conocer su ministerio, es esencial para la vida del cristiano. Se ha escrito mucho sobre la vida de Cristo, desde que Él nació en Belén o que fue engendrado en el vientre de su madre María, hasta que Él llegó al cielo después que resucitó entre los muertos. Y es fácil poder entenderlo. ¿Por qué? Porque la gente lo vio. La gente lo vio. Fue manifestado a los 5 sentidos. Jesús vino a este mundo desde el momento en que María quedó embarazada hasta que da a luz. Todo el crecimiento de Jesús, luego el ministerio en la tierra hasta su muerte en la cruz y resurrección. La gente lo vio. Es fácil relacionarse con algo que tú puedes ver, que tú puedes tocar, que tú puedes mirar, que tú puedes oír hablar. Pero cuando se trata del Espíritu Santo es un poco diferente, porque el Espíritu Santo no es visible. No es visible. Sin embargo, es tan real como Jesús, o es tan real como el Hijo, aunque no se ve. ¿Cuánto me entienden? Aleluya. De manera que es bueno entender y poder separar lo que es el ministerio del Espíritu Santo antes y después. Antes de que Él viniera aquí a la tierra, cuando Jesús se fue al cielo, y después cuando Él ya termine su obra aquí a través de la iglesia. Vamos a explicar eso un poquito. El ministerio del Espíritu Santo de Dios comenzó en el día de Pentecostés, cuando Él descendió en aquel aposento alto y llenó a los 120 que estaban allí esperando ese día en obediencia a las palabras de Jesús. Y la Biblia enseña que continuará aquí en la tierra en esa misma forma de ministerio hasta que Cristo regrese otra vez. Él seguirá en la tierra porque Él es Dios, Él es omnipresente, pero en la función que Él hace hoy día como el consolador de la iglesia, Él terminará esa función cuando la iglesia sea arrebatada. Pero Él está ahora aquí. Él vino en Pentecostés. Él está aquí en la tierra para cumplir una función. Déjame ponerlo de esta manera. Jesús vino a esta tierra y Él estuvo en esta tierra aproximadamente 33 años. Solamente 3 años y quizá meses Él estuvo manifestando su ministerio. ¿Ok? Donde Él sanó enfermos, Él echó fuera demonios, Él enseñó grandes verdades. Luego murió en la cruz y luego resucitó. Cuando Él resucitó, fue al cielo, Él envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y todavía está aquí. Han pasado más de 2000 años, todavía está aquí. Él no tiene que venir del cielo. O sea, muchas veces pensamos el Espíritu Santo, Señor, envíame tu Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios está aquí en la tierra.
Está aquí en la tierra. Su función es llenar a los creyentes con el poder de Dios para que los creyentes hagan la obra que Jesús nos mandó a hacer. Aleluya. Amén. Aleluya. Oh, yo quiero que usted me entienda eso. Bendito el nombre del Señor. El ministerio del Espíritu Santo es real. ¿Sí? La venida del Espíritu Santo al mundo y el ministerio que se le señaló aquí es tan real y tan definido como fue el ministerio de Jesús desde que fue manifestado en carne y vivió todo el tiempo que vivió aquí en la tierra haciendo la obra de Dios. El ministerio de Cristo requirió que Él se hiciera hombre. Y aquí hay una verdad que yo quiero ir despacito para que usted me pueda entender. Y si usted es posible tomar su nota como pueda hacer. Hay una diferencia en propósito entre el ministerio de Cristo y el ministerio del Espíritu Santo. Nota esto. El ministerio de Cristo aquí en la tierra, cuando Él vino, realmente tenía una función muy especial. Él requirió o se requería de Él que Él se hiciera hombre, tomara naturaleza humana a fin de poder tomar legalmente nuestro lugar. Por eso Él tomó naturaleza humana, para poder tomar nuestro lugar, ir a la cruz como nuestro sustituto y hacer posible nuestra salvación. Él fue revelado a los 5 sentidos del ser humano. Si usted mira conmigo en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1, allá casi al final de la Biblia. 1 de Juan capítulo 1, versículo 1. Dice Juan en su epístola, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ahora, note que él en el versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Está hablando de la manera en que ellos se relacionaron con Jesús a través de sus 5 sentidos. Ellos pudieron oírlo hablar, como dije hace un momento. Ellos pudieron ver cómo Él hacía las obras que hacía. Ellos lo tocaban. Era algo real para ellos, porque sus 5 sentidos estaban activos, contemplando, mirando, palpando la persona de Jesús. ¿Me está entendiendo? Aleluya. O sea, Cristo fue revelado a los 5 sentidos físicos del hombre. Ahora, el Espíritu Santo, cuando Él ha venido aquí a la tierra, Él ha venido con otro propósito. Cristo vino como el sustituto del hombre para pagar la pena de pecado que Adán había cometido. Y esto demandaba que se hiciera o tomara forma de hombre, naturaleza humana sobre él. Aleluya. El ministerio terrenal de Cristo fue en un solo lugar, porque Él podía estar en un solo lugar a la misma vez. Realmente, Él no podía estar en 3 o 4 lugares a la vez. Estaba limitado a su cuerpo físico. El Espíritu Santo, por lo contrario, no podía venir en un cuerpo humano como vino Cristo. ¿Por qué? Porque su ministerio tenía otra función, tenía otro propósito. Oye bien esto. Si puedes captar esto, captas la lección completa de esta noche. El Espíritu Santo vino para impartir la naturaleza de Dios al espíritu del hombre. Déjame poner otra vez estos dos. Jesús y el Espíritu Santo para poder entender. Jesús necesitaba, o sea, el Hijo de Dios eterno necesitaba un cuerpo humano, necesitaba una naturaleza humana. ¿Por qué? Porque Él vino para identificarse con el hombre y poder tomar su lugar en la muerte del Calvario, pagar por nuestro pecado, sufrir como un hombre. ¿Ok? Para poder traernos salvación.
para poder lograr que nosotros fuéramos salvos. Aleluya. Cuando Él logra eso a través de su obra redentora, el Espíritu Santo puede venir entonces. Acuérdate que Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. ¿Por qué? Porque cuando Él se fue y se sentó a la diestra de Dios, implica que Él terminó la obra completa de salvación, dándole, ahora el hombre puede recibir vida eterna en su espíritu, la naturaleza de Dios en su espíritu. O sea, esa es la función del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no necesita un cuerpo físico, porque el cuerpo físico se lo damos nosotros. ¿Lo captaste? Aleluya. Sí, el Espíritu Santo vino para impartir la naturaleza de Dios al espíritu del hombre. Él vino no en un cuerpo humano, sino para habitar en los cuerpos de aquellos que han sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esto es asombroso. Esto es asombroso. Porque si tú has venido a Cristo y le aceptaste como Salvador, el Espíritu Santo ha venido a tu vida. Él está en ti ahora. De la misma manera que estaba en Jesús, ahora está en ti. Impartiendo a tu espíritu la naturaleza de Dios. La naturaleza divina. Ahora ponte a pensar eso, que en tu espíritu tú tienes la naturaleza divina. La naturaleza de Dios. Aleluya. Y es el Espíritu Santo el que ha venido a impartir eso a tu espíritu, de manera que te ha hecho nueva criatura. Te ha hecho alguien diferente. Te ha hecho un hijo o una hija de Dios. Aleluya. Ahora, no ves al Espíritu Santo porque es espíritu, pero está en ti. Jesús podía estar en un solo lugar a la misma vez porque él estaba limitado a su cuerpo físico. El Espíritu Santo puede estar en 1000 lugares a la misma vez. Y cuando digo 1000 es un lenguaje figurado. Puede estar en millones de lugares a la misma vez. Puede estar en toda la tierra a la misma vez porque es omnipresente. Puede llenar mi vida, pero puede llenar la vida de alguien, otro creyente en China, en Japón, en el otro lado del mundo. A la misma vez, en el mismo momento. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús vino, el Espíritu Santo estaba solamente en Él. Solamente en Él. Cuando Jesús se fue, el Espíritu Santo vino. Ahora el Espíritu Santo puede estar en todos los creyentes a la misma vez, haciendo la obra que Jesús quiere que hagan. Bendito el nombre del Señor. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Jesús predijo la venida del Espíritu Santo a la tierra. Él lo mencionó. Yo hablé sobre esto domingos atrás y no quiero enfatizarlo mucho porque ya lo aprendimos domingos atrás. Pero realmente en capítulo 14 de Juan, capítulo 15, capítulo 16, Jesús menciona que el Espíritu Santo vendría. Él vendría para guiarnos a toda verdad. Él vendría para enseñarnos todas las cosas. Él vendría para ser el otro consolador que nos ayudaría a hacer la obra que Cristo nos manda hacer en esta tierra. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. El Espíritu Santo no había venido hasta que Jesús fuera glorificado. Yo hablé sobre esto domingos atrás, pero quiero enfatizarlo para entrar en la conclusión en esta noche. En el capítulo 7 de Juan, versículo 37, cuando Jesús dijo, allí en el Evangelio de Juan, míralo, Juan 7, 37, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan explica esto y dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús no había sido aún glorificado. Yo mencioné esto y usted lo debe tener fresco en su mente, pero te lo recuerdo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas muy limitadamente para hacer obras especiales que Dios mandaba hacer, pero no podía vivir en ningún creyente. No podía residir, no podía permanecer en ningún creyente. ¿Por qué? Porque no eran nacidos de nuevo.
Cuando Jesús vino a esta tierra, fue el primer hombre donde el Espíritu Santo vino a vivir en él. Aleluya. Porque él, como hijo de Dios, como alguien que nunca cometió pecado, su corazón estaba limpio. Su espíritu está limpio. No hay pecado en él. El Espíritu Santo puede venir y vivir en él. Pero él da esta tremenda, vamos a ponerlo así, noticia. Y él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. De la misma manera que él lo había recibido, para que viviera en él, así los que creyeran en él iban a recibir el Espíritu Santo de la misma manera. ¿Te imaginas? Dios está en ti. Dios vive en ti. Él ha venido para quedarse, no para volverse a ir. Él ha venido para quedarse. Oh, aleluya. Él ha venido para estar. Sí, en el momento más terrible de tu vida, o en el momento donde te sientes más solo, Él está contigo. Él está allí. No lo sientes quizá porque la presión es fuerte. No lo ves porque es espíritu. Pero Él está. Él está. Aleluya. Él está. O sea, eso nos mueve a nosotros a algo, iglesia. Y por eso es interesante esta enseñanza. Cuando el creyente camina por sus emociones, camina frustrado muchas veces. Porque la mayoría de las veces nuestras emociones son negativas. Porque enfrentamos situaciones negativas. Y si te dejas llevar por tus emociones, vas a sentirte frustrado la mayoría de las veces. La Biblia dice, andamos por fe, no por vista. Pero cuando tú crees en tu corazón que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, y Él ha venido a tu vida para vivir en ti, para quedarse en ti, para no irse jamás. Tú puedes saber que cuando tú estás enfrentando tribulación o crisis, aflicción, cualquier situación, presión que viene de afuera, tú no estás solo en esa situación. Tú no estás solo. En efecto, Dios quiere que nosotros nos llenemos nuestra mente y nuestro corazón con esa conciencia. Yo no estoy solo, Él está conmigo. Él está conmigo. Él está conmigo. Hasta que inconscientemente reaccionemos frente a crisis fuertes de esa manera. Que salga de nosotros espontáneamente. Yo no estoy solo, Él está conmigo. Yo no estoy solo, Él está conmigo. Aleluya. Yo no estoy solo, Él está conmigo. Cuando uno entiende eso y tiene esa conciencia, el enemigo puede venir de mil maneras, pero tú siempre sabes que tú no estás solo para enfrentar sus ataques, sino que contigo está el que es más grande, el que es más fuerte. Mayor es el que mora en mí, mayor es el que vive en mí, mayor es el que ha hecho su residencia en mí, mayor es el que tiene su domicilio en mi cuerpo. Aleluya, aleluya. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Él no está en el cielo. Él está en los creyentes. Él está en la iglesia colectivamente, pero Él está en los creyentes individualmente. Y yo no sé tú, pero eso a mí me da el entendimiento de que eso nos hace ser personas diferentes, personas excepcionales, personas que no son lo mismo que éramos antes. En efecto, la Biblia dice somos nueva creación en Cristo, una nueva raza de seres humanos que nunca existió antes. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Con razón Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque todavía no había venido el Espíritu Santo, porque Cristo no había sido aún glorificado. ¿Qué significa que Él fue glorificado? Significa, oye esto, que Él murió en la cruz por ti y por mí. Significa que cuando Él murió en la cruz por ti y por mí, es como si tú moriste en la cruz. Es lo mismo, como si tú moriste en la cruz por tu pecado. Cuando Él fue sepultado, es como que tú fuiste sepultado. Ahora, ¿qué pasa cuando? Déjame ver si te puedo ayudar. ¿Qué pasa cuando alguien muere y es sepultado? Apartándonos de la Biblia y de que va al cielo. No. ¿Qué pasa con el cuerpo de alguien que muere y es sepultado?
Se terminó, ¿no es cierto? Cuando tú miras la biografía de cualquier persona que vivió y murió, ponen fulano de tal, el año en que nació y el año en que murió. Quiere decir, esa persona ya no está aquí. Amén. Ya no está entre los vivos acá en la tierra. Ya no pertenece aquí. Tuvo un principio cuando nació. Tuvo un final cuando murió y fue sepultado. Cuando tú moriste con Cristo y fuiste sepultado con Cristo, ¿qué pasó a tu viejo hombre? Hay una lápida que dice fulano de tal, tú, nació en tal día y murió en tal día. El día que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, el viejo tú murió. Amén. Murió. Murió. Cuando Jesús fue sepultado, tú fuiste sepultado con Él. Pero es que Jesús no quedó sepultado. Y es aquí donde viene lo bueno. Jesús resucitó al tercer día. Y cuando Él resucitó, tú resucitaste con Él. Pero un nuevo hombre, una nueva mujer. ¿Por qué? Porque el viejo hombre murió. O sea, ¿por qué hago este énfasis? Tú y yo necesitamos meternos eso en la mente para que podamos vernos de esa manera. Porque así nos ve Dios. Así nos ve Dios. Así nos ve Dios. No, es imposible que nosotros sigamos aferrados al pasado cuando todavía no éramos creyentes, porque esa persona murió y fue sepultado. El día que tú aceptaste a Cristo, murió alguien y nació alguien. Murió el viejo tú y nació el nuevo tú. El nuevo tú es el que Dios puso en tu espíritu, con la vida misma de Cristo. Es el Espíritu Santo el que ha hecho eso. ¿Sí me está entendiendo? Con la vida misma de Cristo. O sea, por eso el Espíritu Santo no podía venir hasta que Cristo fuera glorificado. ¿Por qué? Porque fue cuando Él resucitó de entre los muertos, fue exaltado y sentado a la diestra de Dios Padre, que Él presentó su sacrificio ante el Padre, se sentó a la diestra de Dios como que el trabajo se terminó, fue completa la obra que Él hizo. Ahora es posible que el Espíritu Santo pueda venir a ser nueva criatura al que cree en Cristo y llenarlo y vivir en Él o vivir en ella. Por eso es que tú y yo somos diferentes ahora. Y ya no podemos seguir mirándonos como alguien débil, como alguien lleno de pecado, como alguien indigno, como alguien solito. Ay, es que estoy solito. No, no, eres alguien nuevo. Alguien nuevo que ya no está solo, porque el Espíritu Santo está ahora junto contigo. Para donde quiera que tú vas, Él va. Él no te deja. Para donde quiera que tú vas, para donde quiera que tú estás pegado ahí. El que se une al Señor, dice, es un espíritu con Él. Es un espíritu con Él. O sea, el Espíritu Santo de Dios se ha unido con nosotros, con nuestro espíritu. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea que ahora, cuando Cristo fue glorificado, el Espíritu Santo podía venir para vivir en el creyente. Y tú y yo vivimos en esta dispensación. Tú y yo estamos al lado de acá de la cruz. Los que vivieron antes de la cruz de Cristo, antes de la muerte de Jesús, perdón, no tenían este privilegio. Ellos vivían mirándolo como algo futuro. Pero tú y yo vivimos a este lado de la cruz. Cristo vive en nosotros ahora. El Espíritu Santo ha venido. No es solamente una teología, es una realidad. Es una realidad. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Hemos sido reconciliados con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Dios nos reconcilió con Él por medio de Jesucristo. 2 Corintios 5, versículos 18 y versículo 21. Hemos recibido de la plenitud de Cristo. Esto es precioso. El Espíritu Santo ha venido y nos ha hecho nueva creación, nueva criatura en el Señor.
Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Para terminar, mira conmigo en capítulo 1 de Juan, versículo 16. Juan capítulo 1, verso 16. Aleluya. Mira lo que dice. Porque de su plenitud, de la plenitud de Jesús, de la plenitud de Cristo, de la plenitud de la palabra, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De su plenitud tomamos todo. O sea, es como que de la plenitud de Cristo nosotros hemos recibido y recibimos continuamente. O sea, el Espíritu Santo nos va trayendo a nosotros cada momento, en cada instante, de la plenitud que hay en Cristo, para que llene nuestra vida. Iglesia, no podemos seguir siendo los mismos. Algo ha pasado en este nuevo nacimiento. Algo ha pasado. El Espíritu Santo de Dios ha venido. Y Él quiere no solamente estar en nosotros, sino llenarnos. Llenarnos, controlar nuestra vida, controlar nuestro pensamiento, controlar nuestras acciones, controlar nuestras palabras. Él quiere dirigirte. Él no quiere que te dirijas tú solo. Él quiere guiar tus pasos. Cuando nosotros comenzamos a dejar que Él sea el que tome la autoridad en nuestra vida, la vida cambia. La vida cambia. La vida cambia. Y ya no estarás solamente oyendo las experiencias de otros, sino vas a poder experimentar tú mismo la realidad de la presencia del Espíritu Santo en ti. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo aquí en este momento y continuamos la próxima semana, porque hay muchas cosas que nosotros vamos a aprender acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Padre, gracias porque esta es una enseñanza tan preciosa. Gracias porque tu Espíritu ha venido a nuestra vida para transformar nuestra existencia. Nos has dado, Señor, vida nueva. Nos has hecho ser creyentes, nueva creación en Cristo Jesús. Pero no solamente eso, sino que has enviado tu Espíritu para que llene nuestra vida, para que sea el poder en nosotros, para que sea quien nos guíe, quien nos proteja, quien nos llene de la sabiduría de Jesús. Señor, gracias por esta realidad. Entiendo, Señor, que nuestra mente natural no puede comprender estas verdades, por lo cual necesitamos que tú nos des espíritu de sabiduría y revelación. Y yo oro por eso, por cada hermano, cada hermana aquí presente, que le llenes, Señor, con espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento tuyo, que podamos aprender estas verdades de la manera que solamente puede ser recibido a través de la revelación del Espíritu Santo. Habla a nuestras vidas, Señor. Danos ese entendimiento para poder vivir cada momento con esa conciencia de que ya no estamos solos, de que ahora el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, está en nosotros y quiere estar llenándonos continuamente para que nuestra vida sea victoriosa en cada situación. Te damos a ti la gloria, te damos a ti el honor. ¿Por qué no levantas tu mano?